Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai, noten haTorah. Bueno, shalom a todos mis hermanos, nuevamente en el estudio de las parashot. Hoy tenemos la parashá Bo, que significa B, y está en el capítulo 10 del libro de Shemot, 10:1 al 13:23, y hay muchos temas interesantes en esta parashá, como en todas las otras parashot que hemos estudiado, pero quisiera que fuéramos al capítulo 12, en el verso 1, donde nos habla acerca de la fiesta de Pesach. Ahí vamos a ver algo acerca de esta fiesta, del significado de Yeshua. Mientras que en Egipto estaban muriendo los primogénitos de los egipcios, el pueblo de Israel se estaba fortaleciendo a raíz de haber matado un cordero y haber comido el cordero asado dentro de sus casas, haberlo compartido. Esto tiene una enorme significancia para todos nosotros como hebreos que somos, de cómo el cordero, el verdadero cordero que es Yeshua, ya lo hemos hablado en otros temas atrás, el verdadero cordero que es Yeshua se interpreta aquí. Algo sobrenatural sucedió, algo muy grande sucedió a partir de este capítulo 12 del libro de Shemot, de Éxodo. Algo, la Torah nos está hablando de algo tan importante y tan trascendente, que cambió el calendario. El Eterno cambia el calendario aquí estamos viendo un cambio de calendario. El séptimo mes, que era el mes de Abib, quedó como primer mes, y el mes primero, que era el mes de Tirri, quedó como último mes, como séptimo mes, perdón, porque algo estaba aconteciendo. El mes de Tirri nos habla del tiempo de la creación, del inicio de la creación. Hemos hablado otra vez que la palabra Bereshit tiene las mismas palabras, las mismas letras de la palabra Aleph Bet Tirri, que significa el primero del mes de Tirri. Nos habla de la creación. Pero aquí algo espectacular sucede, algo sobrenatural sucede con lo que a partir de esta lectura comienza a suceder, que cambia el calendario. O sea, aquí nos está hablando de la muerte de un cordero, de la libertad que nos daría ese cordero. Y eso dice: si elijo libertares, seréis verdaderamente libres. Y ese cordero murió por nosotros para darnos la libertad. Lo que estamos viendo de la tipología aquí en esta Torah, en el estudio de la Torah, es una tipología de lo que Yeshua vendría a hacer con nosotros en el ámbito espiritual. Entonces, a partir de Éxodo 12, dice en el verso 1: habló Yahweh Moshe y Aarón en la tierra de Misraim y les dijo: este mes será para vosotros el principal entre todos los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel. Únicamente era para el pueblo de Israel, recuerden eso. Hablad al pueblo de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia es demasiado pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, o repartiréis el cordero. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Esta noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida con agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que queda hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Luego lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es Pesach para Yahweh. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutará mis juicios entre todos los dioses de Egipto. Yo, Yahweh. Es interesante comenzar a notar cómo en este capítulo 12 se plasma perfectamente el Mashiach. Podemos ver perfectamente al Mashiach muriendo por nosotros. Este cordero tenía
que tenía, o sea, la forma como el Eterno. O sea, no es únicamente el cordero, lo que es la fiesta de Pesaj, es la casa, es el pueblo de Israel, es la sangre derramada allí, es la carne asada al fuego, es la manera como ellos estaban dentro de la casa, a quienes iba dirigido el cordero, quiénes eran los únicos que podían comer el cordero, el pueblo de Israel, porque el pueblo, Yeshua, inclusive Yeshua dice que no fue enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuando vino como el Mesías sufriente. Cuando venga como el Mesías reinante vendrá a todas las tribus de Israel completas. Entonces aquí estamos viendo algo interesante. ¿Cuál era la función de la muerte de este cordero? ¿Por qué este cordero tenía que morir? ¿Qué nos hablaba de un verdadero cordero? Cuando Yohanan dice, aquí el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, podemos interpretar esta fiesta en el libro de los Hebreos. Hemos hablado que el libro de los Hebreos es un libro que pues parece que no tiene autor. Unos dicen que es el rabino Shaul, otros dicen que no. ¿A quién va dirigido el libro? A los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? ¿Qué significa la palabra híbrid? Los que vienen del otro lado del río. Como Abraham fue el primer hebreo, José fue llamado hebreo. Todos nosotros somos hebreos porque venimos del otro lado, somos israelitas. Hemos hablado muchas veces sobre el tema. Somos hebreos porque hemos venido del otro lado. Somos israelitas porque hemos peleado al lado de Yahweh y hemos vencido. Somos Yehudim porque somos adoradores en espíritu y en verdad, como dice Juan capítulo 4 y Yohanan capítulo 4. Entonces, entrando en el tema de el libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos en el capítulo 1 verso 3, en el capítulo 2 verso 17, en el capítulo 7 verso 27, en el capítulo 9 verso 26, en el capítulo 10 verso 12, en varias partes del libro de los Hebreos habla sobre cómo Yeshua, habla muchas veces repetido, es repetitivo el tema, habla de cómo Yeshua HaMashiach puso fin al pecado de una vez y para siempre, ¿sí? Debido a que había mucha influencia en las tradiciones, se acostumbraba a matar los corderos en la fiesta de Pesaj. El pueblo de Israel celebraba en unas fiestas de una manera hablando de la tipología, o sea, ellos celebraban la fiesta conforme el mandamiento decía, conforme el Eterno mandó a que debía hacerse. Ellos, el pueblo judío en aquella época, en la época de Yeshua, ellos acudían a las fiestas, cumplían con la fiesta porque querían cumplirla al Eterno, querían andar en la voluntad del Eterno, querían ser obedientes a la voluntad del Eterno. Pero a causa de esta influencia de estas tradiciones, después de que Yeshua muere y resucita, comienza a haber algo sobrenatural, porque decimos que esto es algo sobrenatural, comienza a suceder algo extraordinario. Después de la fiesta de Shavuot, sucede algo que cambia, que da un vuelco completo a lo que se venía haciendo físicamente para llevarlo a un nivel espiritual. El verdadero templo ahora era Yeshua, nosotros éramos parte del verdadero templo. Los sacrificios ya tenían que cesar porque ya Yeshua había venido como el verdadero sacrificio. El templo duró 70 años, desde la época del nacimiento de Yeshua hasta que fue destruido el templo fueron 70 años. Al cabo de 70 años, 7 tiene un ciclo de tiempo. Al cabo de 70 años el templo fue destruido porque se había levantado un templo superior. Muchos judíos siguieron yendo al templo, siguieron celebrando las fiestas, sacrificando los animales por el pecado, por todos como mandaba la Torah, los sacrificios de los animales por X motivo. Entonces, la idea principal de esta conclusión es que los creyentes en Yeshua, como somos todos nosotros, tenemos que comprender que ninguno de los sacrificios ofrecidos allí por el sacerdocio levítico, por los descendientes de Aarón y los descendientes de Aarón, ningún sacrificio de estos podía quitar el pecado. Recuerden que lo único que podía hacer la muerte del animal y sacrificado allí en el altar y la sangre derramada, lo único que se podía era cubrir el pecado. La sangre que se derramaba cubría únicamente el pecado del pueblo de Israel. Hasta que viniera el verdadero cordero, como dijo Yohanan, el verdadero cordero que quitaría el pecado del mundo. Su sangre era la que nos perfeccionaría nosotros, nos redimiría, cumpliría una función sobrenatural en nuestras vidas. Entonces,
en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versos 10 y 12, nos habla que Yeshua vendría con el fin de ser el sacrificio por el pecado, dice en el libro de Isaías. Entonces, él vendría a reemplazar esos sacrificios, como veníamos hablando, esos sacrificios que estaban haciendo, ya cesarían, porque ya vendría el verdadero sacrificio, que era el Mashiach, y al celebrar el Mashiach, el verdadero sacrificio, él pondría fin a esos sacrificios levíticos. Ya no habría más sacrificios. Aquel que era creyente en Yeshua, y aquel que era judío, que aquel judío que aceptaba a Yeshua como el Mesías, reconocía que Yeshua era el Mashiach, ya no tenía que ofrecer más sacrificios por el pecado, no tenía que tener más sacrificios por causa de la contaminación y del pecado del pueblo de Israel. Entonces, el pecado, Yeshua quita el pecado, quita el poder del enemigo, nos libera de la esclavitud, como sucedió con el pueblo de Israel. Físicamente fue liberado de la esclavitud de Egipto, Faraón los tenía esclavizados. Aquí habla de una esclavitud espiritual, esa esclavitud en la que andábamos nosotros, en la que anduvimos algún tiempo, aceptando a Yeshua. Yeshua muere por nosotros, el Mashiach muere por nosotros, nos da esa libertad, quita esa esclavitud que teníamos en el pecado, nos da vida, porque dice la palabra que nosotros estamos muertos en nuestros deleites y pecados, en nuestros deleites, porque nos deleitábamos con el pecado, y pero dice, ahora ya somos una nueva creación, en Yeshua somos una nueva creación. Entonces, aquí en el capítulo 10, verso 18 de lo que estamos estudiando, dice, reprensión de los pecados e iniquidades, dice la palabra, pues donde hay perdón de estos no hay más ofrenda por el pecado. Y es una conclusión lógica, o sea, donde hay perdón, donde hay perdón, ya no hay más ofrenda por el pecado, ya no había necesidad de más sacrificios. Cuando se construyó el templo en Jerusalén, donde se va a sentar el falso Mesías, inicialmente se van a hacer sacrificios de animales por el pecado, por todo. Ya se están haciendo, porque no hay necesidad de que haya el templo para que hayan los sacrificios. El pueblo de Israel no tenía templo y lo comenzaron a hacer en el desierto, los sacrificios conforme el pueblo quería, aunque el Eterno no quería. Dijo, listo, ustedes quieren acercar a mí, lo van a hacer de esta manera. No podía ser como ellos querían, sino como el Eterno les iba a proporcionar un direccionamiento a través de Moshe y Aarón de cómo tendría que ser el sacrificio. Entonces vemos aquí que en la revelación del Eterno, Yeshua HaMashiach hizo dos hechos importantes en todo este proceso. Quitó el pecado. El pecado había estorbado precisamente el propósito del Eterno en nuestra vida. Entonces Yeshua viene y quita el pecado. Y aparte de eso se imparte en nosotros, se comienza a fundirse dentro de nosotros, comienza a venir a nosotros, a vivir dentro de nosotros. Es lo que hace el impartirse en nosotros, como esa vida divina que opera en nosotros y que se extiende hacia todas las partes de nuestro ser, a cada célula de nuestro cuerpo. Yeshua está comenzando a llegar a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, está comenzando a llegar a nuestra vida. Estamos comenzando a tener una nueva vida. Hemos hablado que hemos sido engendrados de simiente incorruptible, esa simiente, esa semilla, ese esperma espiritual de una simiente incorruptible como era el Mashiach, que había venido en semejanza de pecado, no con naturaleza de pecado, sino en semejanza de pecado. Esa semilla comenzó a llegar a nosotros y comenzamos a tener un proceso que vamos hasta que llegamos a la estatura del varón perfecto. Entonces el principal pensamiento en el capítulo 10 del libro de Shemot es que Yeshua HaMashiach, el libro de Hebreos, es que Yeshua HaMashiach quita los pecados y cumple todo lo que hacían los sacerdotes allí y el levirato en aquel tiempo. Él quita todo lo que, o sea, todos estos sacrificios que se hacían allí, que no podían cumplir con quitar el pecado del hombre, con transformar al hombre completamente, sino únicamente cubrían. Yeshua HaMashiach, al quitar el pecado, y una vez y para siempre, ya no es necesario que haya más sacrificios de animales. Y lo más importante es que el Eterno quería que ahora nos incorporáramos con Yeshua en nosotros en Yeshua. Era lo que tenía que suceder. Ese Cordero vendría a tomar fuerza dentro de nosotros. Inicialmente nos daría la fuerza para salir de Egipto, para salir del mundo, y nos llevaría a un proceso que es el proceso del desierto. De la única manera que el pueblo de Israel podía salir de Egipto era a través del Cordero. Lo mismo pasa con nuestra vida.
De la única manera que pudimos salir del mundo es a través de que Yeshua comenzó a hacer la obra en nosotros, comenzó a crecer dentro de nosotros, como esa simiente incorruptible. Entonces, veíamos entonces que estos sacrificios que estaban en la Torá no eran una realidad en sí mismos, sino que eran una tipología, eran una sombra, era una mica, un ensayo, dice la palabra, de los bienes venideros que recibiríamos nosotros. Y únicamente Yeshua HaMashiach lo puede hacer, no hay nadie más que lo pueda hacer. Esta ley que había de los sacrificios, pues no podía lograr nada de nosotros, simplemente lo único que podía era tener un acercamiento al Padre, como una especie de acercarse, mas no estar dentro. Y una cosa es acercarse y estar cerca, y otra cosa es estar dentro. Yeshua dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim, ustedes son mis hermanos. Ahora estamos nosotros en el Padre está en nosotros, Yeshua está en nosotros, nosotros vivimos en Yeshua. Antes estábamos en Adán, ahora estamos en Yeshua. Eso es lo maravilloso de poder entender toda esta secuencia de lo que ha acontecido después de la muerte y la resurrección del Mashiach. Por eso somos pequeñitos, que somos más grandes que Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, y somos más grandes que los antiguos, porque los antiguos esperaban la venida del Mashiach. Nosotros podemos vivir en el Mashiach puede vivir en nosotros, es algo fabuloso. Entonces, Yeshua es la realidad que pudo cumplir y ser el verdadero Cordero hablando acerca de todas estas sombras que había, de todas esas tipologías que hay en la Torah, de lo que estamos estudiando. El capítulo 12 nos habla, es una tipología de lo que nos habla al sentido espiritual. Recuerden que el Eterno todo lo hizo de una manera muy revelada, porque todo el mundo puede leer la Biblia, todo el mundo puede leer la letra, todo el mundo puede, está traducida a muchos idiomas. El enemigo conoce la letra, mas no conoce la revelación, que es algo muy distinto. Por eso el Espíritu Santo vino a revelarnos esa Torah que fue dada en el Sinaí. El Ruach HaKodesh vino a revelarnos en lo más secreto, en lo más profundo. Recuerden que Yeshua decía que él hablaba en parábolas para que viendo no vieran y oyendo entendieran y se arrepintieran y él tuviera que perdonarlos. Yeshua habló del trigo y la cizaña. De las cizañas son los hijos del malo. Ellos no van a poder entender la revelación de la palabra, no van a poder entender estas riquezas que hay acá. Entonces vemos que la ley que había para los sacrificios que se hacían año tras año nunca pudieron perfeccionar a los que se acercaban al Eterno. El pueblo se acercaba, los levitas estaban, recuerden que la palabra le viene a la raíz lev. Los levitas son los únicos que podían ser como los intermediarios, podían acercar al Eterno. Y Yeshua no solo nos acerca, sino que nos trae al Padre a nosotros, hace que el Padre viva dentro de nosotros junto con Yeshua a través del Ruach HaKodesh. Nosotros ahora vivimos en el Padre. Perdone que sea tan repetitivo, pero es que necesitamos entender qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas, por qué estamos pasando por estos procesos. Tu problema no es, si estás pasando por una crisis económica, tu problema no es de crisis económica, tu problema es de proceso que el Eterno te está procesando. Si estás enfermo hoy, tú que eres creyente, tú estás enfermo, tu problema no es de salud, tu problema es de proceso, el Eterno te está procesando. El Eterno está haciendo cosas grandes en tu vida, entonces está haciéndolo. Él lo hace porque Él quiere lo mejor para nosotros como ese buen Padre y sabe que necesita procesarnos para que podamos llegar a esa estatura del varón perfecto. Entonces, los sacrificios que se ofrecían según la Torah que mandaba, la ley que decía que tenían que hacer los sacrificios, no podían purificar la conciencia de pecado de todos los que se ofrecían, todos los que traían las ofrendas. Sin importar cuán frecuente lo ofrecieran, sin importar cuán grande era la ofrenda que traían para el sacrificio, para hacerlo, la conciencia de ellos nunca pudo transformarse. No podían estar en paz ni ser perfeccionados por el Eterno, porque únicamente cubrían, no quitaban, que la diferencia en cubrir y en quitar es muy grande. Y vemos entonces que estos sacrificios que se ofrecían constantemente y no podían quitar los pecados,
inclusive una vez al año sale recordado al pueblo su pecado. En la fiesta de Yom Kippur nos habla de ese ayuno, de ese recordatorio de nuestra condición como pecadores. Al pueblo se le recordaba cada año. Nosotros celebramos cada año Yom Kippur, entramos en un ayuno un día como ese recordatorio de que somos carne, de que tenemos pecado en nosotros, de que ya el pecado no tiene autonomía sobre nosotros, ya no nos gobierna, pero que tenemos una carne que es pecaminosa. Recuerden que el pecado trajo la muerte, y el pecado y la muerte, el enemigo trajo el pecado trajo la muerte habita en nuestra carne, no en nuestro espíritu. Entonces lo que está haciendo el Señor es perfeccionando nuestra carne y nuestra alma y alimentando nuestro espíritu, despertando nuestro espíritu, porque es allí en nuestro espíritu donde está el control, el centro de todo el programa de restauración de nuestra vida. Yeshua dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces vemos que estos sacrificios en una sombra, no eran la realidad en una sombra. La sangre de aquellos animales no podía quitar el pecado. La única sangre que podía quitar los pecados era la sangre de Yeshua, por eso era importante. Yeshua dice, en la fiesta de Pesaj dice, esta es mi carne y esta es mi sangre. Allí cuando Yeshua comienza a hablar de que Él es el verdadero Cordero, cuando les dice ahí en la fiesta de Pesaj, Él se le revela y dice, esta es mi carne y esta es mi sangre. Él está diciendo, ahora sí, ustedes pueden comer la sangre. La única sangre que nosotros podemos comer es la sangre de Yeshua, porque es una sangre que trae transformación a nuestra vida, que trae vida. ¿Sí? Y ahora, Yeshua es el verdadero sacrificio por el pecado. Entonces ya teniendo este entendimiento acerca de que ya no hay más sacrificios, pues ya no tenemos necesidad de más sacrificios, porque ya Yeshua fue el verdadero sacrificio. Se presentó una sola vez, una y única vez al Padre como ese verdadero sacrificio en el templo espiritual. Y entonces, bueno, Yeshua vino, como habíamos hablado, Yeshua vino vino en cuerpo y sangre como nosotros somos también, y se hizo partícipe de la carne y de la sangre como nosotros, pero sin pecado. Y dice precisamente en el verso 7 y el 9 y el 10 que la voluntad del Eterno era quitarlo primero, esto es, los sacrificios de los animales que únicamente cubrían el pecado, para que lo segundo, esto es, el sacrificio de Yeshua fuera establecido. O sea, quitarlo primero para establecer lo segundo. Lo primero eran los animales de sacrificio para cubrir el pecado, lo segundo era el Mashiach, que venía como el verdadero sacrificio. Y entonces Yeshua HaMashiach, al ser establecido como ese verdadero Cordero, reemplazaría todos los otros sacrificios de animales. Entonces vemos que Yeshua HaMashiach, el verdadero sacrificio por el pecado, quita los pecados de nosotros, los quita todo dominio del enemigo, quita toda autoridad. Por decir que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. No solo que los quita, sino que nos santifica por medio de su ofrenda. Viene un proceso de santificación, de redención y de santificación. Ahora estamos caminando en un proceso de santificación. Él es santo, sé santo porque vuestro Padre es santo, sé santo como yo soy santo, dice Jesús. Entonces el proceso que ahora comienza en nosotros es un proceso de santificación. O sea, el Eterno sacó al pueblo de Israel de Egipto no para dejarlo en el desierto, sino para introducirlo en la tierra prometida. Lo mismo pasa con nosotros. El proceso que llevamos en el desierto, en este proceso que estamos siendo llevados, es un proceso de santificación. Entonces, el Eterno tiene control de nuestra vida. Ya digo, si nuestro problema es de crisis económica, nuestro problema no es de crisis económica. Nuestro problema es de proceso. Tenemos un Padre que es dueño del oro y de la plata. Él es dueño del oro y de la plata. La palabra dice que dice acerca del pueblo de Israel, dice, si uno de tu pueblo se empobreciera, dice, y viniera y te pidiere, tú tienes la obligación de ayudar a este hermano que se empobreció. ¿Cuál fue el motivo de la pobreza? No lo sabemos. Es un proceso que el Eterno está llevando, pero pues el Eterno permite que haya otras personas que están en otra condición que puedan ayudar, porque más tarde no se sabe si esas mismas personas también vayan a estar en la situación y la vuelta de mano puede llegar. Entonces, si tu hermano se empobreciere, ayúdale. Si él va y te pide ayuda y tú tienes como y no le ayudas, él clamará al Eterno y bueno. Entonces la idea de este tema es que
La ofrenda de Yeshua a su cuerpo fue una ofrenda y sacrificio por siempre. El pecado nos había separado del Eterno, pero Yeshua HaMashiach, por medio de su redención, por medio de su ofrenda, nos acerca nuevamente y nos introduce en el Padre, y esto es lo que hablamos de santificación. Al introducirnos en el Padre Santo, su Hijo Santo, entramos en ese proceso de santificación. Recuerden que cuando Bilam fue a maldecir al pueblo de Israel, que habló con el Eterno, le dijo al Señor que si podía ir a maldecir al pueblo de Israel. El Eterno le dijo, no vaya, porque es un pueblo santo, no lo maldiga porque santo es. O sea, ya nosotros estábamos santificados, o sea, ya el Eterno veía que un pueblo que había nacido no en el desierto, que es una tipología de nuestro nuevo nacimiento, es un pueblo que es santo. Y Yeshua siempre ha visto a su pueblo como un pueblo santo. El Rab Saúl lo rectifica cuando dice, no soy yo el que peca, sino el pecado que mora en mí. O sea, nosotros es lo mismo que la grasa que lleva el cuerpo. La grasa está en el cuerpo, mas no es del cuerpo. Por eso se puede desprender fácilmente la grasa. Entonces, el asunto está ahí. No soy yo el que peca, sino el pecado que mora en mí. O sea, el Eterno siempre nos ha mirado como sus hijos y siempre nos ha mirado en el ámbito espiritual. Me envió a Yeshua para redimirnos, envió a Yeshua para santificarnos, y ese es el proceso por el cual nos separa del pecado y nos trae de regreso al Eterno. Entonces, ahora no solo que nos santifica, sino que nos santifica de una vez y para siempre. Los animalitos morían y se cubría el pecado del momento, pero el pueblo de Israel tenía que cometía otro pecado, tenía que volver a sacrificar otro animal. Aquí Yeshua muere, nos santifica de una vez y para siempre. Dice en el verso 11, todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, dice en el verso 11. Así que en la Torá los sacerdotes permanecían de pie diariamente, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, como veníamos diciendo, porque los sacrificios no podían quitar el pecado. El pueblo seguía pecando, continuaba en el pecado los continuaba dominando, se enseñoreaba de ellos, estaban esclavos del pecado. Pero allí esto nos indica que los pecados habían sido quitados cuando Yeshua muere por nosotros. Esa mediante la ofrenda de Yeshua HaMashiach, los pecados fueron quitados. Continuando con el estudio, entonces vemos cómo, mientras que los sacerdotes, el sacerdocio levítico, permanecía de pie día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, Yeshua HaMashiach quita el pecado, y al ofrecer al Eterno como ese único sacrificio por los pecados, por eso dice en el versículo 12 que Él se ha sentado para siempre a la diestra de Elohim. Él se ha sentado para siempre a la diestra de Elohim. Estamos hablando de dos condiciones aquí. Recuerden que el pueblo, los levitas, estaban constantemente de pie ofreciendo los sacrificios todos los días. Pero aquí habla de otra condición. Yeshua ya no está de pie, Yeshua está sentado, está reposado, porque ya no hay más sacrificios, ya entra en el reposo, como nosotros tenemos que entrar en ese reposo. Ya no hay más sacrificios por el pecado, ya fue el verdadero sacrificio hecho por Yeshua HaMashiach. Ya, así como Él ha reposado, cuando habla de sentarse habla de reposo. Está quieto, dice que la bendición de Jehová dice que como león, ¿quién lo despertará? Él está sentado a la diestra del Padre, reposado, ya venció, ya tomó el control de todo, y ahora está únicamente esperando que nosotros vayamos creciendo en la estatura de un varón perfecto, seamos completados como ese cuerpo de la novia del Mashiach, y Él pueda venir a las bodas del Cordero por nosotros. Entonces el hecho de que Él está sentado en los cielos es una prueba irrefutable de que los pecados ya fueron quitados. Allí está sentado para siempre. Él no necesita hacer nada más por el pecado. Él ya lo hizo todo, lo hizo perfecto y lo hizo total. Lo hizo una vez y para siempre. Hay un contraste allí entre lo que sucedía con los levitas, el sacerdocio levítico que ofrecían constantemente de pie los sacrificios, y entre Yeshua, que está sentado y reposado porque Él ya ofreció una única vez y para siempre se ofreció Él como sacrificio. Ahora en el verso 14 dice que
con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, aquí estamos encontrando otra cosa y también más. Por eso la importancia de lo que estamos hablando del capítulo 12 de Shemot, de la muerte del cordero, del significado de ese cordero, de comer ese cordero. Dice en el verso 14 que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Estamos estudiando Hebreos. Entonces veamos que aunque los sacrificios nunca pudieron perfeccionar a nadie, el único sacrificio que fue Yeshua, el verdadero sacrificio, nos hizo perfectos y para siempre. No solo que nos santificó, sino que nos perfeccionó. Esa imperfección que traíamos ahora viene a ser perfección. Yeshua viene a perfeccionar precisamente mediante su ofrenda. Viene a perfeccionar, no solo que nos santifica, sino que también nos perfecciona, nos hace perfectos. Al hacernos perfectos nos podemos presentar delante del Padre porque hay una perfección. ¿Cuál es la perfección? Que Yeshua en nosotros, dice la palabra, Yeshua en nosotros, esperanza de vida. Yeshua en nosotros, Yeshua va al Padre, nosotros vamos en Yeshua. Cada que nos presentamos ante el Padre en el lugar santísimo, Yeshua va en nosotros. Por eso el velo del templo se rasgó y tuvimos acceso a él. Entonces es importante entender eso, no solo que hemos santificado, sino que hemos sido hechos perfectos. Él nos ha perfeccionado. En el capítulo, seguimos estudiando el capítulo 10 de Hebreos, versos 15 al 17, dice: nos atestigua lo mismo el Ruach HaKodesh, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Dice en el verso 15 y 17, nos atestigua lo mismo el Ruach HaKodesh, nos atestigua. Cuando está hablando de atestiguar, está hablando de testigos. Recuerden que para que hubiese un juicio tenía que haber dos testigos. Aquí Yeshua, como el verdadero sacrificio, como la verdadera ofrenda por el pecado, tiene dos testigos. El uno es el Padre, ¿sí? Y el otro es el Ruach HaKodesh. Ellos son los aquí dice que el Espíritu de Santidad del Ruach HaKodesh atestigua. ¿Sí? Porque después de que haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué es lo que va a hacer? Ahora va a colocar esa ley que había, va a colocar en la ley en nuestros corazones y la va a escribir en nuestras mentes. Recuerde que la palabra dice que tenemos la mente del Mashiach. El corazón, el Eterno sabe que nuestro corazón es perverso, entonces tiene que cambiar nuestro corazón, va a colocar un corazón nuevo. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Nunca más se volverá a acordar. Nosotros somos los que constantemente nos estamos acordando de los pecados y estamos pidiendo perdón por pecados que se cometieron hace muchos años, mucho tiempo. Entonces, todo lo que habla aquí en el libro de Hebreos, habla sobre que Yeshua ha quitado, nos ha santificado y nos ha perfeccionado. Jeremías 31, 33 y 34, capítulo 31, versos 33 y 34, ya había citado precisamente este tema de la ley interna de la vida del Ruach HaKodesh en nosotros, una vida divina a través del Ruach HaKodesh en nosotros. Entonces el Espíritu de Santidad atestigua precisamente en nosotros que Él ha quitado el pecado. El pecado ha sido resuelto, ha quedado solucionado. No solo en Isaías 53, versos 6 y versos 11 y 12, lo que veíamos antes, se predijo, se habló, el profeta habló acerca de que Yeshua Mashiach llevaría nuestros pecados, y vemos también que en Jeremías lo habla, y encontramos el testimonio del Ruach HaKodesh precisamente de que nuestros pecados serían quitados, seríamos santificados y seríamos perfeccionados. Entonces, cuando habla de que el Eterno nunca más se acordará de nuestros pecados, es porque su mente borra completamente. Es como cuando uno manda un archivo a la papelera y en el computador, y la papelera lo borra también de la papelera. No puede volver a recuperar el archivo, ya quedó borrado. Lo mismo el Eterno dice que Él nunca más se acordará de nuestros pecados. Y entonces, ya que Yeshua HaMashiach efectuó el sacrificio por el pecado y le puso fin al pecado, no necesitamos ofrenda, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya debemos es andar en santidad. Debemos es cada día dejar que Yeshua viva cada día, crezca más en nosotros, se incremente más en nosotros. Como hemos dicho, menos de nosotros, más de Él, menos de mí, Señor, más de ti. Ese es el proceso que vamos llevando día a día, y en esa medida vamos caminando. Entre menos tú y más Él, vamos tú avanzando hacia la tierra prometida, vas tú avanzando en una especie, en una especie de ir subiendo. Tu espíritu va subiendo, tu carne va menguando. Entonces
no debemos permitir que esto nos perturbe más. Hay personas que todavía están con un cargo de conciencia porque pecaron hace muchos años, porque el pecado fue grande. No, Yeshua ya pagó por todos nosotros, ya el pecado que cometimos ya fue perdonado. Y ahora lo importante es que disfrutemos, entremos en ese reposo, en ese verdadero reposo como Yeshua debe estar reposado. Ya no hagamos sacrificios de pie, sino que los hagamos sentados, entendamos que debemos estar en un reposo, sabiendo que Yeshua ya lo hizo por nosotros, que fue el sacrificio perfecto, que Él no solo que nos ha redimido, sino que nos ha santificado y nos ha hecho perfectos, y el Padre ya nunca más se acuerda de nuestros pecados. Entonces es importante que entendamos el significado de Pesaj, cómo ese verdadero Cordero vino y murió por nosotros. Ahora nosotros tenemos libertad, andemos en libertad, no en libertinaje, sino andemos en libertad, porque precisamente Yeshua nos ha hecho libres. Los espero la próxima semana. Shabbat Shalom para todos. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai, noten haTorah.